El título entonces es, como acaban de decir, Educar para la madurez, y por lo tanto corresponde que comencemos definiendo estos dos conceptos, educación y madurez o maduración. Educar, ha dicho Pío XI en una célebre expresión de una de sus encíclicas, educar es promover a la prole, a los hijos, ¿no?, hasta el estado perfecto de hombre, que es el estado de virtud. Esa definición se apoya en otra de Santo Tomás de Aquino, que dice así: la naturaleza no solo se propone la generación de la prole, sino su propagación y desarrollo, hasta el estado de hombre perfecto en cuanto hombre, es decir, en lo que es esencial a la naturaleza racional, ¿no?, que es el estado virtuoso. De aquí que el filósofo, es decir, Aristóteles, haya sostenido que tres son las cosas que recibimos de nuestros padres: el ser, la nutrición y la enseñanza. Esto está en el comentario de Santo Tomás al cuarto libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Por tanto, entonces, educar es acompañar, conducir y más propiamente educir. De ahí viene la palabra educar, de educir, ¿no?, es decir, llevar un ser a la perfección en el orden de su naturaleza propia, o sea, desarrollar las potencialidades propias de esa naturaleza para que llegue a ser lo que tiene que ser conforme a su naturaleza, ¿no? En el hombre esto se da, dice tanto el Papa Pío XI como Santo Tomás, en quien él se apoya, en el estado de virtud. El segundo de esos términos del título, educar para la madurez, ¿no?, o maduración, puede tomarse, madurez puede tomarse en algún sentido como equivalente de madurez, de educación. Hombre educado, hombre maduro, vamos a ver incluso que algún texto del magisterio los usa así como equivalentes, ¿no? Tiene a su favor, respecto del de educación, el hecho de que entraña la referencia al término de este proceso, que es el estado, valga la redundancia, el estado de madurez o la cualidad de maduro, ¿no? Madurez, maduro, viene de una raíz indoeuropea, ma, ¿no?, que significa bueno o también en su momento oportuno. De ahí se forma en el latín la expresión maturus, que implica lo que ha alcanzado su sazón, su punto de perfección, una fruta madura, un árbol maduro, una persona madura en este caso. Referida al ser humano, maduro, madurez, tiene dos aplicaciones principales: una biológica, otra psicológica o personal, si se quiere. La biológica hace referencia al pleno desarrollo de las potencialidades físicas de una persona. La madurez física designa el periodo de la vida de una persona en el que el cuerpo ha alcanzado el ápice de desarrollo de sus capacidades vitales y la aptitud en particular de engendrar a su vez la vida, ¿no? Antes de ese periodo se la designa con el término adolescente, es decir, en crecimiento, porque en latín adolesco significa crecer, ¿no? Después del término de la madurez, ¿no?, el cuerpo entra en su etapa de debilitamiento, el camino a la vejez. Sobre este proceso de madurez biológico, físico, ¿no?, evidentemente la voluntad no tiene dominio, salvo algo indirecto, ¿no?, y parcial, porque nadie puede acelerar su crecimiento biológico, ni tampoco, sobre todo, detenerlo. Por eso el secreto de la juventud o de la perpetua madurez, plenitud física y quedarse ahí, es objeto solamente de mitos, ¿no? Otra, en cambio, es la madurez psicológica o también personal, que se predica, en cambio, de toda la persona, no solamente de su capacidad física. E incluso ambas pueden separarse. De hecho, hay personas que son físicamente maduras, pero personalmente inmaduras. Y otras son físicamente inmaduras, ya sea por su corta edad
o bien por padecer patologías físicas, pero maduras en su personalidad, al menos en la madurez relativa a la edad que tienen. Por ejemplo, pensemos en el niño Jesús a los 12 años, en el episodio de la pérdida de Yajo en el templo. Demuestra una enorme madurez, pero esa madurez no es la madurez biológica, es la madurez que decimos entonces personal o psicológica. De esta madurez, de la madurez entonces psicológica, es de la que estamos hablando, porque sobre ella sí podemos y debemos trabajar. Incluso necesitamos trabajar en ella, de lo contrario, el riesgo es no alcanzarla jamás, porque la otra se va dando simplemente con el paso del tiempo, pero esta no, hay que hacer un trabajo, ¿no? La madurez, la primera cosa que debemos decir de ella es que no consiste en una cualidad aislada. A veces nos preguntan, ¿en qué consiste la madurez? Siempre hablo ahora de la madurez personal, ¿no? ¿En qué consiste la madurez? Bueno, no consiste en una cosa. Tiene muchos aspectos, cada uno de los cuales puede estar desarrollado de modo diverso. Pero lo que podemos ir adelantando es que está caracterizada por dos conceptos claves que tienen que ir unidos. Uno es la sustancial armonía de todos los elementos que componen la madurez, y otro, la integración de los mismos como un todo. O sea, entonces, como un todo. Un documento muy valioso del Magisterio, del cual voy a comentar un par de textos, ¿no?, que se titula Orientaciones para la educación en el celibato, ¿no?, de los años 80 del siglo XX, que aunque está referida concretamente a eso, al celibato, sin embargo, como tiene que tratar el tema de la madurez, ahí hace un gran desarrollo de esto, y creo que es uno de los lugares donde mejor se expone. En ese documento, al describir a la persona madura, señala 8 características principales, ¿no?, que uno puede definir de distintas maneras, usar distintos términos, ¿no? Por ejemplo, yo también traté de 8 de esas características, sustancialmente equivalen a estas que voy a mencionar ahora en el librito de Educación de la Madurez, por ejemplo, ¿no? Y son más o menos también las mismas que señalan los grandes psicólogos, como por ejemplo uno de los que ha desarrollado más este tema, que es un norteamericano ya de hace bastantes décadas atrás, que se llamaba Allport, ¿no? Sustancialmente todos coinciden. ¿Cómo las describe este documento? Describe lo siguiente, aquí justamente señala 8, pone: la persona madura es aquella que ha conseguido la suficiente capacidad habitual para obrar libremente. Ha perfeccionado sus capacidades humanas con hábitos virtuosos. ¿Ves cómo entra ahí el tema de la virtud? Tercer lugar, tiene un habitual autocontrol emotivo, dominio sobre sus emociones, sobre sus pasiones. Cuarto lugar, prefiere vivir comunitariamente para donarse a sí mismo, ¿no? Es decir, la vida social, pero fíjense la motivación, la motivación es para darse a sí mismo. Quinto lugar, asume compromisos estable y serenamente. En sexto lugar, se rige por su conciencia. Séptimo lugar, saca experiencia de sus actos. Octavo, ha desarrollado todas sus potencias y posibilidades específicamente humanas, todos los elementos que lo hacen propiamente hombre, ¿no? Bien, yo usé otros términos, usé el tema de la imagen que tiene la persona de sí mismo, el tema de la conciencia, el aspecto de la voluntad, el aspecto de la relación con los demás, el conocimiento moral y el conocimiento sobre la relación filial con Dios, ¿no? Sustancialmente no podría ser una equivalencia entre unas y otras, ¿no? Por tanto, la madurez humana o personal es una realidad que podemos definir con 3 términos. Es, en primer lugar, poliédrica, en segundo lugar, es integral, y en tercer lugar, es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, es poliédrica, es decir, justamente lo que he mencionado recién en esta descripción. Presenta muchas y varias facéticas, ¿no? Eso, un poliedro, justamente eso, ¿no?, que tiene distintas caras, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo segundo y lo tercero, sobre todo lo segundo, es integral, es decir, que estos diversos elementos que la componen, en primer lugar, están relacionados entre sí, no están aislados,
Y en segundo lugar, unos necesitan de los otros para su propio desarrollo, y en tercer lugar, o crecen juntos o no crecen adecuadamente. No puede haber auténtico crecimiento, por ejemplo, intelectual, si no hay crecimiento volitivo, ni auténtico crecimiento moral si no hay crecimiento afectivo. No quiero decir que no puede haber ningún crecimiento intelectual sin crecimiento volitivo, sino auténtico. Por eso hago el énfasis en ese aspecto. Auténtico crecimiento. Ciertamente que hay personas que pueden alcanzar grandes desarrollos intelectuales al mismo tiempo que padecen enanismo afectivo, pero no se trata esa de una auténtica plenitud intelectual, es decir, de la inteligencia considerada en su conjunto, sino en todo caso de un hiperdesarrollo de algunos hábitos intelectuales. Esto se ve hoy en día mucho, ¿no? Y muchos no llegan a darse cuenta de esto, ¿no es cierto?, de que hay, lo que presenciamos es hiperdesarrollo de algunos aspectos, pero eso no significa que la persona sea mejor, ni siquiera como persona. Es que incluso ese hiperdesarrollo quizás hasta es nocivo. Por ejemplo, lo vemos en la capacidad que tienen muchos niños en el uso de los medios electrónicos. Usan el teléfono de sus papás para jugar mucho mejor de que lo usan ellos. Son hiperdotados. No son hiperdotados. No son hiperdotados. Para nada. Al contrario, puede ser que eso incluso sea lo que está causando un detrimento en sus otros aspectos. Porque eso no es madurez. Eso es estoy tomando un solo aspecto y ese veo cómo se ha desarrollado, pero justamente acompañado de un enanismo en los otros aspectos que incluso ni siquiera intelectualmente o ni siquiera en su capacidad técnica es un hiperdesarrollo. Porque después técnicamente es incapaz de hacer otras cosas. Porque capacidad técnica, después lo pongo al niño delante de una pelota y no sabe dar una patada, y eso es técnica también. Entonces, digamos, ni siquiera es en su mismo aspecto, ¿no? Por lo tanto, entonces, un auténtico crecimiento implica el crecimiento coordinado de los distintos aspectos que mencioné antes. Dinámica significa, finalmente, tercera característica, ¿no?, poliédrica, distintos aspectos, integral, dinámica. Dinámica significa que la madurez se va desarrollando desde un mínimo hasta no hay tope, en esta vida no lo hay, porque a diferencia de la madurez física no existe un punto natural en el que después de él comience el declive de la madurez personal. Puede, eso sí, obstaculizarse su manifestación por problemas orgánicos, como ocurre en las personas que sufren deterioro neurológico, ya que nuestra alma se sirve del cuerpo como instrumento. Pero eso no significa que una persona que en un momento, por una ACV, por un accidente, por lo que sea, no puede ahora, digamos, expresar su madurez o ni siquiera puede hacer uso de ella, quizás queda en estado vegetativo, que esa persona pasa a ser inmadura. En el estado psicológico que quedó, su alma está ahí, digamos, punto. Y después de esta vida, evidentemente, todo lo que haya alcanzado ahí, eso no lo ha perdido para nada. Insisto en que lo principal de estas tres características es la segunda, la integración de las diversas facetas. Porque las realidades naturales maduran como un todo, no en sus partes separadas, como dice este mismo documento que cité, que he mencionado antes, a continuación del texto. Dice así: la madurez debe ser alcanzada en todos sus aspectos, comprendido naturalmente y sobre todo el afectivo. En todos sus aspectos. De hecho, nosotros sabemos que si a una fruta la pudiéramos hacer acelerar en el color, entonces tenemos esas frutas pintonas, como le decimos a veces, pero no maduró verdaderamente en todos sus aspectos. Después cuando la comemos eso no sirve. Puede estar verde y el color se lo he hecho cambiar de alguna manera artificial. Un poco antes de este pasaje que acabo de leer había dicho lo siguiente: la educación del hombre tiende a hacer que el sujeto crezca en las varias dimensiones primarias
menciona como ejemplo educación física, intelectual, moral, social y religiosa, y dimensiones derivadas. Pone como ejemplo educación artística, vocacional, sentido de educación profesional, educación para un determinado papel social, etc. Pero de manera que todo el complejo de la obra educativa esté coordinado en el conjunto unitario de la personalidad biopsicosocial de cada sujeto en su peculiar y específica individualidad. Es decir, porque cada uno de nosotros somos distintos y evidentemente esto se da en cada uno de manera distinta, pero coordinado en el conjunto unitario biopsicosocial, la parte física, biológica, la parte psicológica, la parte social, la capacidad de relacionarse con los demás, especialmente con Dios, digamos, ¿no? El peligro, si no se diera esta integración, no es que alguna de estas dimensiones madure independientemente de las otras. Como decía, si no trabajo coordinadamente, el problema está que la persona va a madurar en un aspecto de esto, pero no en los otros. No, más bien lo contrario. Es decir, si no se trabaja integralmente en las diversas dimensiones, ninguna de ellas madura como corresponde, ¿no? Podemos indudablemente encontrar aspectos parciales de desarrollo en algunas de ellas. Pensemos, por ejemplo, el conocimiento de la ley moral o de las verdades religiosas, o también en la energía de la voluntad o en el sentido de la responsabilidad, pero si no crecen los demás aspectos de la persona, ni siquiera se puede decir que una persona ha madurado en uno de estos aspectos con autonomía de los demás. No, bueno, pasa que esta persona ha crecido, ha madurado enormemente en su fuerza de voluntad, pero sí, le fallan los otros elementos, o en su capacidad intelectual, pero le fallan los otros elementos. No, no es así. Como digo, no es así. Son crecimientos engañosos. Tampoco ese aspecto es completo. Por ejemplo, si alguien pudiera convertirse en un experto en la doctrina ética, pero careciera de madurez afectiva, podríamos decir nosotros que entiende de modo experimental y connatural esa ley que él conoce de modo meramente intelectual y abstracto. ¿La conoce en serio? Porque el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento moral no es completo. Eso es de Santo Tomás, es de Aristóteles incluso. Conocimiento moral no es completo si es meramente intelectivo. Tiene que haber una connaturalidad. Y la connaturalidad se da por experiencia, ¿no? Si no entiende la ley moral como algo perteneciente a su propia experiencia personal, ¿él puede vivirla con gozo y con empatía? O más bien vamos a estar ante una persona dominada por un espíritu rígido que aplica la ley de modo mecánico. Claro, la conoce en ese aspecto. Entonces, es una persona, sí, por supuesto, no se le escapa nada a lo que es la ley moral. Pero tenemos justamente esas figuras caricaturescas en cierto sentido que nos describe, por ejemplo, Charles Dickens en sus obras de la educación puritana y rigorista de la era victoriana inglesa. Sus personajes, todos son personajes que sufrieron eso y por eso, si después no los hubiera rescatado, pues siempre sus obras tienen un muy buen sentido y muy buen final, ¿no? Si no los rescata el cariño y la afectividad humana de alguien que providencialmente Dios le mete en el camino, esas personas crecen distorsionadas, porque esos educadores que no entienden nada. Ahora, la ley moral la conocían al dedillo, ¿no? Este ejemplo que pongo, y que es el único para no extendernos mucho, ya nos muestra por lo menos eso, ¿no? Que en la educación de la madurez no se puede descuidar ninguna de las dimensiones que mencioné antes. Lo mismo se diga de la pretensión de corregir algunos problemas de inmadurez. Muchas personas con problemas afectivos, cuando piden ayuda, ¿no?, en realidad solo pretenden solucionar algún aspecto particular de sus problemas sin interesarse en lograr una madurez orgánica y total, lo cual muestra que no ha comprendido esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, a veces sí se dan cuenta que tienen una dificultad, pero justamente porque no comprenden que es un todo integrado, van y piden ayuda exclusivamente por ese aspecto que me dice, y no se dan cuenta que si tienen
esa dificultad, generalmente por las que piden ayuda son dificultades de orden afectivo, ¿no? Es porque en realidad también hay un montón de otras facetas que no están bien desarrolladas, y cuando uno le propone un trabajo de conjunto, como decir, vamos a perder el tiempo, si mira, lo que me pasa a mí es esto, y no entiende entonces, no, es que si no se trabaja todo en su conjunto, no se logra una verdadera madurez tampoco de ese aspecto, ¿no? Y esta actitud generalmente constituye el principal obstáculo para corregir esos conflictos, porque no están dispuestos, pero lo ven como una pérdida de tiempo. Cuando les dice, por eso, bueno, acá hay que trabajar un poco lo que es la idea de Dios, todo el trabajo un poco en la relación con el prójimo, otros aspectos, la responsabilidad. No, bueno, pero yo tengo este problemita nada más. Y como no quieren en eso, entonces al final no se termina solucionando nada. Se dan simplemente eso. Es como cuando uno tiene una fiebre y no, pero es solo yo quiero algo para bajar la fiebre. Bueno, si te bajo la fiebre, quizás te puedo dar algo para bajar la fiebre, pero si no vamos a la causa de eso, una vez que se acabó el efecto de esto, va a volver. Y eso es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar. Es más, incluso como uno puede hacer eso también en el plano afectivo, o sea, en el trabajo afectivo, uno puede hacer algo para bajar los síntomas que tiene esta persona, provisoriamente, como el médico puede bajar la fiebre también provisoriamente, ¿no? Y no ir más allá porque la persona no quiere, solamente quiere esto. Cuando uno consigue, bueno, a ver, intente, haga esto, que sí, ya está, se me solucionó todo, no solucionó nada. Y deja el trabajo, ya está, ya solucioné mi problema. Y se va y después el problema vuelve y vuelve con más fuerza y entre otras razones, vuelve con más fuerza porque al volver decepciona a la persona que creía que ya estaba solucionado su problema, ve que vuelve y eso la bajonea más. Entonces por eso a la postre a veces las recaídas en el problema anterior son peores, porque van acompañadas de decepción, de falta de esperanza, de todo, o decir, a mí no me ayudaron. No es que no te ayudaron, es que no quisiste trabajar todo en su conjunto. No es que no te podían ayudar, es que no querías hacer un trabajo completo, solamente querías trabajar un aspecto. En fin, uno por lo menos no le niega eso, pero tiene que ser sincero, pero a veces no entienden eso que le está diciendo uno. Uno le está diciendo, esto no te va a servir de nada. No, bueno, y no entiende eso, que en realidad significa que no le va a servir de nada lo que uno le está diciendo, tal cual. De ahí que una terapia psicológica o un trabajo espiritual solo sirve si aborda todas las dimensiones de la persona, incluida la religiosa, aunque ésta sea trabajada por quien tiene competencia en ella, no por un psicólogo, en el caso de que sea una terapia psicológica. Si es un trabajo espiritual, evidentemente que sí. Y al revés, a veces un trabajo espiritual tiene que implicar también todos los aspectos y están todos los que estén, digamos, en detrimento, y por lo tanto, pero cada uno haciendo la que le corresponde. O sea, el sacerdote puede hacer la parte espiritual, pero él no tiene que hacer la parte psicológica, él no es psicólogo. Si no, trastocamos los planos, pero tendrá que recibir la ayuda cuando el trabajo es más, digamos, cuando se trata de un problema bastante más amplio en todos los aspectos, ¿no? Este documento que cité antes añade un párrafo breve, pero muy denso, que yo considero de máxima importancia. Y dice así: lo que hace que un hombre esté verdaderamente formado es el querer libre, consciente y responsablemente el bien con toda su personalidad psicológica y espiritual. Esta madurez humana es el fin de la educación. En ella tienen inalienable derecho a ser formados todos los hombres. ¿Cuánto se puede decir en tan pocas palabras? No hace falta entonces, como digamos, decir mucho para decir mucho, ¿no? O sea, a veces diciendo poco, pero diciendo lo que hay que decir, se dice mucho, ¿no? Prestemos atención ante todo a lo último, la equivalencia que establece entre ser educado y maduro, entre educación y madurez. Ya dijimos algo al comienzo de eso, ¿no? Y fíjense cómo establece también esa analogía, porque comienza diciendo lo que hace que un hombre esté verdaderamente formado o educado, ¿no?
Y después dice, esta madurez humana, o sea, el hombre formado, el hombre educado, es la madurez, es el hombre maduro, ¿no? La educación, el fin de la educación es el hombre maduro. La educación es un proceso de maduración que finaliza en la madurez. Por eso yo insisto muchas veces, ¿no?, que nosotros no tenemos hoy en día, salvo excepciones, no tenemos nosotros hoy en día verdaderos centros educativos, ¿no? Se los suele llamar centros educativos a los colegios. Los colegios, salvo excepciones, no son centros educativos, porque el fin de la educación es la madurez de la persona, es lo que estamos leyendo en el texto. Entonces, si un colegio no apunta a madurar a la persona, no es un centro educativo, es un lugar donde se imparten enseñanzas, no es un centro educativo, no se está educando. Y si un colegio no abarca todos los aspectos que hemos mencionado, no puede ser un centro educativo, porque la madurez es un concepto poliédrico, ¿sí? Entonces, un centro educativo es un centro donde se contempla todos los aspectos, y como todos los aspectos no los pueden dar los profesores, sino que muchos de ellos son responsabilidad y los únicos que pueden llegar son los padres, un centro educativo tiene que contar con el trabajo de los padres. Lo harán en la casa muchas veces, pero tiene que ser un trabajo coordinado y se debe contar con él. Hoy en día justamente todo lo contrario, es negar la patria potestad, negar la injerencia a los padres, distanciar a los hijos de los padres, es todo lo contrario, son centros antieducativos. Antieducativos. En todo caso se toma un solo aspecto, una sola dimensión, que puede ser la intelectual, ¿no? Quizá la física, si tienen educación física y lo hacen hacer deporte, bueno, la intelectual, y a esa se la alimenta, y se la alimenta mal, incluso ni siquiera es verdadera, porque no se lo pone en contacto con toda la verdad, con algunas verdades y muchas mentiras. Así que no tenemos una educación integral, tenemos solamente el trabajo o el desarrollo de un solo aspecto o de dos aspectos, ¿no? Y además mal. Por lo tanto, son muchas veces centros de distorsión de la personalidad. O sea que el trabajo que uno tiene que hacer después es de corregir todos los errores que se imparte en la mal llamada educación de nuestro tiempo, que no es educación. Educación es el trabajo finalizado, finalizado significa ordenado a terminar como fin, ordenado a la madurez de la persona. En segundo lugar, dice este texto que hemos leído, el desarrollo integral de todas estas dimensiones antedichas confluye en la formación de una personalidad que se caracteriza por estas tres expresiones magníficas que resumen todo lo que tenemos que hacer. En una personalidad que se caracteriza por querer libre, consciente y responsablemente el bien, con toda la personalidad psicológica y espiritual. Por lo tanto, tenemos de entrada en esa afirmación tres adverbios que caracterizan la madurez del querer. El primero es querer conscientemente el bien. Insistir, ¿no? El desarrollo integral apunta, y la madurez en definitiva, a querer, empecemos con esto, querer conscientemente el bien. ¿Qué significa esto? Implica la capacidad de entender el bien, de discernirlo, de distinguir el bien esencial y humano de lo que es accidental, lo permanente de lo transitorio. Para tener un querer consciente del bien es necesario que seamos capaces de captar la verdad del bien, el aspecto verdadero que hay en el bien. Y esto corresponde justamente sí a la madurez intelectual, el trabajo intelectual apunta principalmente a esto, porque el trabajo entonces, la formación intelectual de la persona no es enseñarle matemáticas, eso está muy bien, tampoco es enseñarle geografía, eso está muy bien, ni lengua, eso está muy bien, pero es enseñarle principalmente a distinguir el bien del mal, a comprender por qué el bien es bien, todo lo demás es complementario.
Si yo ignoro todo lo demás porque simplemente no he podido ir a un colegio, porque he vivido aislado, o lo que sea, pero yo comprendo esto, yo podré ser un perfecto hombre. En cambio, si yo sé todo lo demás, pero ignoro esto, yo no soy nada. Eso es lo principal. Querer conscientemente el bien. Entonces, que se logra en la madurez intelectual, pero entendiendo eso, lo principal de la inteligencia es eso. Hoy en día hay un desplazamiento enciclopédico. Esto viene de hace 3 siglos atrás. Antes no se enseñaba así. Desde hace 3 o 4 siglos empieza justamente el problema del enciclopedismo. Es enseñar un montón de cosas, la mayoría de las cuales no sirven para nada. O, en todo caso, digamos, van a servir, pero cuando vayan a servir las puedo adquirir 2 días antes. Porque quizá muchos de los argentinos, ¿no? Acá hay gente que no son argentinos, ¿no? Yo solamente mandamos al frente a los argentinos. Muchísimos argentinos, hace 4 años atrás, no sabíamos que existía un país que se llamaba Qatar. Hace 4 años sí, porque ahí salió que el próximo mundial iba a ser en Qatar. Entonces, ¿no? Sin embargo, digamos, el día después de que dijeron que el próximo mundial iba a ser en Qatar, buscaron en internet y ya aprendieron lo que era Qatar y ya está. No es que hacía falta que se lo hubieran enseñado en la escuela. Hubiera sido mejor que lo hubieran aprendido en la escuela. Pero no por eso tenían un problema en cuanto a su madurez humana. En cambio, digamos, el que conoce todos esos detalles, pero no sabe distinguir el bien y el mal, ¿no? Evidentemente que ese tiene un problema de madurez. Debemos ser capaces de captar cuál es el bien real, distinguirlo del bien aparente. En esto tiene mucho que hacer el maestro, ¿no? Todo maestro, que son los progenitores, los primeros maestros, ¿no? Los directores espirituales, superiores, profesores, maestros, etc. ¿no? En segundo lugar, consiste en querer libremente el bien. Conscientemente, dijimos recién, libremente el bien. Esta expresión, ¿en qué añade? Entraña la elección del bien. Es decir, el hombre maduro no hace el bien porque está mandado o evita el mal porque está prohibido. Hacer el bien mandado y evitar el mal prohibido, ¿no? Está muy bien, pero no por razón de la obligación que pesa sobre ellos. Si esa es la razón, entonces no es una persona madura. Si se limitase solamente a hacer el bien mandado porque está mandado, o a evitar el mal prohibido porque está prohibido, le faltaría la razón fundamental del querer maduro, que es el amor del bien y el repudio del mal. Es verdad que la educación de la persona comienza por la aceptación del mandato. Por supuesto, de entrada hay que hacer así. Bueno, hay que hacer esto porque hay que hacerlo, punto, ¿no? Pero la educación, justamente, lo que va a hacer el educador a lo largo de todo su trabajo es lograr que esa aceptación que inicialmente se apoyaba en motivos secundarios, que era simplemente esto está prohibido, el punto, y hay castigos si haces eso, ¿no? Termine por ser un enamoramiento del bien por sí mismo. Dice Santo Tomás, el hombre que hace el bien porque está mandado, evita el mal porque está prohibido, no es libre. Por eso, claro que hay que poner reglas, ¿sí? Poner reglas en la casa, con los hijos, perfecto, hay que poner reglas. Esto no se hace y no se hace. Y si lo hace, bueno, punto. Hoy se queda sin postre, hoy no puede hacer esto, punto. Pero si todo se termina ahí y no voy haciendo el trabajo para que eso, que por ahora no lo hacen porque simplemente hay una sanción o por lo que sea, no termina entendiendo por qué. No digo ahora, con el paso del tiempo, voy creando las condiciones para que vaya entendiendo y se vaya enamorando de la razón por la cual no se debía hacer eso. Entonces yo no eduqué, me limité a ser una persona que pone leyes. Esa es la función de la policía en una sociedad. Pero la policía no es la que educa
a los ciudadanos en una sociedad. Es la que se encarga de ese aspecto. Tiene que haber otro que haga el resto, porque si no, entonces simplemente tenemos una sociedad donde no hay ladrones, ojalá que fuera así, ¿no? Al menos eso, ¿verdad? Pero tampoco sería una sociedad de personas libres, donde no hay ladrones porque acá se condena a muerte, como pasa en algunos de los países, en algunos países así, donde está impuesta ciertas leyes, como la Sharia, por ejemplo, donde claro, no se hace eso porque si uno roba una billetera te cortan la mano. Pero si nada más que nos roban billeteras porque te cortan la mano, nosotros no tenemos una buena sociedad. No es eso. Santo Tomás dice claramente, no es libre. Un esclavo puede hacer el bien porque ama el bien. Y en ese sentido, a pesar de su situación social, que es ser esclavo, él es un hombre libre en su espíritu. Pero si actúa el bien solo porque se lo impone su amo y le da unos azotes y no lo hace, ese hombre es doblemente esclavo. Es esclavo porque es esclavo y es esclavo porque actúa como esclavo. Y esto vale también para el hombre socialmente libre. Si solamente cumple el bien porque lo impone la sociedad amenazándolo con castigo, que hoy en día cada vez menos esto, pues, se ha destruido el Código Penal, pero bueno, pero si solamente lo hace para evitar multas, entonces es un esclavo. Por más que su condición social sea de persona libre, pero él es un esclavo. Dice Santo Tomás, liber es causa sui. Es libre aquel que es causa de sí mismo, es decir, ¿no? que se mueve por convicción, que se mueve por autonomía, no por simplemente porque está mandado. Ha comprendido por qué el bien es bien y lo ama. Y ha comprendido por qué el mal es malo y lo evita. El libre albedrío es causa de su propio movimiento, porque el hombre por el libre albedrío se mueve a sí mismo a obrar, dice San Tomás. Se mueve a sí mismo a obrar. No es que lo mueve el temor. En la persona que hace las cosas solo por mandato no se mueve a sí mismo. Lo mueve el temor. Es propio del esclavo. Moverse por el temor, dice la Sagrada Escritura, es propio de los esclavos. En este aspecto, justamente lo que se está explicando aquí es en qué consiste la madurez de la voluntad. En lo otro que dijimos, querer conscientemente el bien, es el trabajo de la madurez, el trabajo de maduración de la inteligencia, el trabajo de maduración de la voluntad. Y termina diciendo, la tercera característica que indica, es querer responsablemente el bien, querer inconscientemente el bien, querer libremente el bien, querer responsablemente el bien. Aquí esta expresión, este adverbio responsablemente, añade al amor del bien, que mencionamos recién, la identificación con él. No solamente yo entiendo lo que es el bien y lo quiero, sino que incluso he llegado a identificarme con él. Responsabilidad viene de dos expresiones latinas. Una es responderare y la otra es respondere. Responderare significa pesar las cosas, ver el valor. Entiendo el valor. Responderare, ponderar la cosa. Y respondere es responder, ¿no? Responder ante mi propia conciencia, responder ante la sociedad, responder ante Dios de mis actos, ¿no? Para que una persona acepte responder ante Dios, ante la sociedad, ante la historia, por una realidad, ya sea por otra persona, por una causa, por una idea, es necesario que la haga suya. En la Sagrada Escritura tenemos en los primeros capítulos del Génesis las primeras dos expresiones de personas que se borraron de esta responsabilidad. La primera, Adán. ¿Qué hiciste? No sé, la mujer que me diste, ella me dio, arreglate con ella, ¿no? Me pasó eso. Y la segunda, mucho más clara todavía, ¿no? El diálogo entre Dios y Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Se lava las manos, se distancia. Caín se distanció de Abel. Adán se distancia de Eva. Tenía que ser su parte complementaria. Adán se distancia de Eva. La mujer que me diste. Se distancia, se lavan las manos de la suerte del otro, ¿no? El sacerdote que deja su ministerio se distancia de aquellos que dependían de él. O sea, a veces no piensa, no es que lo haga a propósito, ¿no?
No está pensando, bueno, ¿qué les va a pasar a ellos? El esposo que se separa, a menudo se distancia del daño que sus actos van a acarrear al otro cónyuge, a los hijos. No es que lo haga a propósito, simplemente van a decir, bueno, y sí, bueno, Dios provee, no, pero es que tenías que proveer vos. Si una persona se ha comprometido con algo, el tema es que hace causa con eso. No puedo abandonar eso, por más que incluso las papas me quemen ahí. O sea, sí, el mártir, en cambio, se identifica con su causa y por eso persevera en ella hasta dar la vida, incluso siendo tan difícil lo que está viviendo ahí. El soldado, el heroico, se identifica con su patria y se mantiene firme incluso cuando todo parece desesperado. No me puedo ir de acá, de esta trinchera, porque esta trinchera es mi patria. Y así como no dejo abandonada a mi novia, no dejo abandonada a mi patria. Y si me matan defendiendo a mi novia, si la amo en serio, doy por bien dada la vida. Y lo mismo entonces con las otras cosas. Esa es la identificación. Responsabilidad significa identificación. Hay personas que nunca se han identificado con aquello que han asumido. Entonces no es verdadera responsabilidad. Y hay personas que inician el proceso de desinteresar, de tomar distancia después de haberlo hecho. Hay casos y casos, por supuesto, ¿no? Pero esos son términos siempre generales, ¿no? Generales, ¿no? Esto quiere decir la expresión justamente hacer el bien responsablemente que dice aquí. Formar a alguien es formarlo para que asuma con responsabilidad. Entonces, no simplemente por un masoquismo, ¿no? Si has emprendido esto hay que sostenerlo, pero por una cuestión meramente eso, masoquista. No, no es por eso. No es por eso. Es porque uno dice, yo no puedo abandonar aquello o aquello, el ideal, la causa, las personas que dependen de mí. Que dependen de mí. Para este trabajo en esto, aquí implica justamente entonces ya una madurez en el orden de la afectividad, porque la identificación implica eso, un amor afectivo, pero también la madurez en el plano religioso, porque detrás de un amor así, cuando uno se identifica con una causa, hay una percepción de lo sagrado en eso. Por eso es que en los votos matrimoniales se tienen que hacer delante del altar. Se hacen siempre, en todas las religiones. En las religiones. Los que se casan sin religión, evidentemente que no. Pero ¿por qué esa costumbre de que el matrimonio en todas las religiones se hace frente a un sacerdote o a algo sagrado o a un altar? O se hacen votos delante de un altar. Porque hay algo sagrado en eso. Entonces, justamente, el entender de que el compromiso es sagrado. ¿Ves? Y los votos, bueno, evidentemente, los votos religiosos, los votos sacerdotales, se hacen de la responsabilidad siempre está sostenida por el concepto de lo sagrado. El médico que hace un juramento hipocrático sabe que no se lo hace a Hipócrates. Hipócrates fue el que lo formuló. No, y no se lo hace a la sociedad, se lo hace a Dios. Y por eso hoy en día, para poder borrarse, ya sabemos por quiénes juran los nuevos políticos del mundo. Cada uno elige su fórmula. Juro, no juran más por Dios y por la patria, ¿no? Porque eso tiene un sentido sagrado. Y después de estos tres adverbios, el texto arriba citado añadía otro aspecto. Dice, querer el bien con toda la personalidad psicológica y espiritual. Con toda la personalidad psicológica implica la esfera afectiva. Si no se trata de un querer meramente volitivo, comprende también el plano pasional, porque el bien hay que desearlo apasionadamente, lo que implica entonces la esfera afectiva, ordenada y subordinada. De ahí que la madurez suponga el trabajo, como ya dije, en la afectividad. Y finalmente dice con toda la personalidad espiritual, que aquí quiere decir espiritual, es la esfera sobrenatural, ¿no? Lo sobrenatural
no se desarrolla con nuestra naturaleza de modo dialéctico, no es anti o contranatural, lo sobrenatural es algo antinatural, sino al contrario, es sobrenatural, ¿no? Es algo que lo supera, pero lo supera elevándolo. El bien sobrenatural, ¿no?, eleva justamente el bien natural por encima de sí mismo. Entonces, querer con toda la personalidad espiritual es querer ayudados y transformados por la gracia. Por la gracia. Todo esto se logra, como decíamos, ahora volvemos al principio, en esa definición de Pío XI, se logra cuando lo que se apunta a generar en la persona es el estado de virtud. El estado de virtud. Aristóteles, que era pagano, ya notaba que la virtud es la perfección natural del ser racional. La perfección natural del ser racional. La virtud no es un añadido, como si hubo una yapa, qué buena persona, incluso hasta es virtuoso. No, es que si es virtuoso es una buena persona, si no es virtuoso no es una buena persona, es una persona inmadura. Una persona que no es virtuosa no es madura. Y si tiene alguna objeción, plantéensela a Aristóteles, no a mí. Sí. Y esto lo han reconocido todas las grandes civilizaciones de Oriente y Occidente. Y la demostración viene, por eso yo siempre cito este aspecto, porque viene de algo que uno quizás no se lo hubiera esperado, viene de una nueva corriente de la psicología que además no es del todo buena, tiene sus grandes errores, que es la psicología positiva, que son pelagianos en muchas cosas. Pues la psicología positiva, que se plantea como alternativa a toda la corriente freudiana, que muestra solamente los aspectos negativos de la persona, el hombre enfermo, entonces la psicología positiva apunta justamente a eso, la parte positiva de la persona, y a crear lo que ellos llaman, buscar en el trabajo, para evitar las enfermedades o corregirlas si ya aparecieron, ¿no?, el crear lo que llaman ellos fuerzas del carácter, que en definitiva el lenguaje nuestro, o aristotélico, ni siquiera cristiano, ¿no?, serían virtudes. Pero lo interesante es que en el libro más importante que tienen los dos autores que son los más representativos de esta corriente, que es Martin Seligman y Petersen, ¿no? Martin Seligman fue presidente de la Sociedad de Psicólogos de Estados Unidos y él personalmente es judío, ¿no? Cuando hacen el estudio histórico en el manual se llama justamente de este tipo, es un libro enorme, ¿no?, de todas lo que llaman las fuerzas del carácter, ¿no?, que son, como digo, correspondería a las virtudes nuestras, comienzan haciendo un estudio de cómo fue visto esto en las grandes civilizaciones de la antigüedad. Y dice, lo curioso, dice, es que todas las grandes civilizaciones, ¿no?, budismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo, el mismo paganismo clásico, todas vieron lo mismo, que la educación de la persona, el trabajo en la madurez de la persona, lo que hace que la persona justamente tenga las energías necesarias para no chiflarse, porque es eso, porque es el antídoto al problema de los grandes problemas psicológicos, dice, siempre ha sido hecha consistir en el trabajo en las virtudes. Y todas incluso han coincidido en que fundamentalmente el trabajo está hecho en algunos pilares básicos y la mayoría de ellas suelen señalar no más de 4 o 5, y casi todas coinciden en que son los mismos 4 o 5, los mismos 4 o 5 que nosotros ponemos 4, las virtudes fundamentales para nosotros, virtudes cardinales, ¿no? Y curiosamente dice esto, por eso mencioné, Seligman es judío, dice, el que mejor ha desarrollado esta tradición fue un autor de la Edad Media que se llamaba Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. La virtud, entonces, en la virtud consiste lo normal. Dice así Santo Tomás, ya que lo mencionan estos autores, la virtud moral
perfecciona la parte apetitiva del alma, ordenándole el bien de la razón, ¿no? Y en otro lugar dice lo siguiente, esto lo dice Aristóteles, además lo comenta, dice Aristóteles, vuelvo a insistir, es un pagano: el bien del hombre consiste en una actividad del alma según su virtud. Y Santo Tomás, comentando esto, dice: el virtuoso es la medida en el género humano, la vara. ¿Qué es un hombre normal? Normal, usó la palabra a propósito. ¿Qué es un hombre normal? Santo Tomás dice, ya Aristóteles decía que es el virtuoso. El virtuoso es el hombre normal, la norma. Todo lo que está por debajo de eso, bueno, si está en la norma, es anormal. Anormal. No llega a la norma, ¿no? El virtuoso es el normal. La virtud es lo normal. Hoy en día nosotros usamos la expresión normal, anormal, para decir otra cosa, ¿no? Es normal que todos los hombres se droguen. No, no es normal. Eso no es un parámetro. Eso puede ser que sea común o muy difundido, pero no es normal. El hombre normal es el virtuoso, ¿no? Y Aristóteles sigue insistiendo, y el hombre que es virtuoso es el único que puede ser feliz. Todo el estudio que hace Aristóteles en esa obra magnífica, se llama La Ética Nicómaco, ¿no? Es un estudio de en qué consiste la felicidad del hombre. Y después de hacer toda su investigación, termina diciendo: la felicidad del hombre consiste en la virtud. Por lo tanto, el hombre normal es el virtuoso, y el hombre feliz es el virtuoso. Y el hombre que no es virtuoso, entonces es anormal y un infeliz. Es lo que dice Aristóteles, como digo, ¿no? Y repite Santo Tomás y toda la tradición clásica, ¿no? Y a eso, vuelvo a insistir, y termino con eso, ¿no? A eso apunta la educación de la madurez, a llevar a la persona humana, ¿no?, al estado de desarrollo pleno de todas sus potencialidades, que consiste en el estado de virtud. Nada más.